Estamos en el desayuno con este tema de madres y padres solteros y traje una especialista abogada. Ella es Andrea Rodríguez. Bienvenida al desayuno, Andrea. Bueno, todo este tema empieza porque mamá y papá ya no se quieren más y se separan. ¿Y los hijos qué? ¿Qué pasa ahí? Ángela, muchísimas gracias por la invitación, un excelente desayuno y por supuesto a todos los televidentes un saludo muy especial, hablando de un tema muy importante. Y es que, como dicen popularmente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Y a qué me refiero? Una es la relación que yo tengo con mi pareja, ya sea porque contraje matrimonio, viví en una unión libre, jurídicamente una unión marital de hecho, o simplemente tuve un encuentro con una persona. Y otra muy diferente es la relación que tengo con los hijos producto de esa relación. Exacto. Aquí en Colombia yo me puedo divorciar, yo me puedo separar, pero el hecho de que yo me vaya de la casa, de que yo me divorcie, no significa que yo deje de ser la mamá o el papá de ese niño. Exacto. Bueno, ¿quién se queda con los niños? Que tú te quedas con ellos, que yo me quedo con ellos, que tú no eres suficientemente responsable. La custodia, hablemos de este tema tan importante. Mira, Ángela, siempre que hay menores de edad y hay una separación de por medio, hay tres aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta: la custodia, las visitas y los alimentos. Y algo muy importante que mencionar, Ángela, los derechos de los niños son muy importantes y priman sobre los derechos de los demás. Y aquí los invito a hacer la siguiente reflexión, y es que en ocasiones los niños terminan siendo trofeos. Sí. Entonces, yo me quedo con el niño, yo me quedo con él. No, señor. Aquí lo que prima son los derechos de los niños y en primer lugar podemos hablar de la custodia. Entonces, señor televidente, señora televidente, cuando hay una separación son tres los aspectos: custodia, visitas y alimentos. La custodia, en términos muy sencillos, es el cuidado personal sobre ese menor. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El papá o la mamá? Económicamente y la forma de educarlo también. En la custodia. Ajá. Y aquí hay algo muy importante, Ángela, porque se tiene una creencia de que la mamá es la siempre única que se puede hacer cargo. Exactamente. Sin embargo, la Corte Constitucional, que podemos decir que es un juez grande en el país, señaló algo muy interesante el año pasado. Imagínate que en un caso, papá y mamá vivían juntos, tuvieron una relación y nació una niña. Tiempo después se separaron y ellos acordaron que la niña se iba a quedar con el papá. Pero tiempo después la mamá demandó para quedarse con la custodia, es decir, con el cuidado personal de esta menor. Y el juez de turno, ¿qué dijo? Como la niña estaba entrando a la pubertad, tenía 11 años, la persona más idónea era la mamá, precisamente por esta situación, a pesar de que la niña decía que quería estar con la mamá. Dame un segundito, Andrea, que vamos a hacer una pausa y ya regreso contigo en 2 segunditos. Claro que sí. Entonces retomamos el tema y entonces no era la niña, quería vivir con su papá. La niña quería vivir con el papá, lo dijo así ante el juez. Sin embargo, este juez, ¿qué dijo? Teniendo en cuenta que se trataba de una niña de 11 años, la persona más idónea, según el juez, era la mamá. Porque era una niña. Exactamente. Entonces el papá utilizó todas las herramientas jurídicas que tenía a su disposición. ¿Y qué dijo la Corte? Muy importante para ti y para todos los televidentes. Aquí no hay que generar estereotipos. Y hay que revisar cada caso de manera puntual. Y muy importante que tengan en cuenta, en un proceso judicial o en un proceso administrativo se debe escuchar la voz del niño. Claro, es importantísimo. Y tenerla en cuenta. Porque muchas veces pensamos, no, es que el niño seguramente no tiene un criterio, pero no es así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que un niño se forma un criterio sobre la situación y un juicio que hay que respetar. Y él es el que vive con papá y mamá. Bueno, ahora hablemos de los alimentos. ¿Hay una edad específica para saber qué monto determinado debe dar el papá o la mamá? Mira, Ángela, es una excelente pregunta porque en muchas ocasiones se cree que hay una fórmula mágica o que hay unas tarifas y no es así. Primero partamos de un supuesto. Los alimentos es todo lo que necesita un menor para su desarrollo integral. ¿Y a qué me refiero? No solo a comida, sino a vestuario, a recreación, a salud, a todo lo que requiere un niño. Ahora, ¿cómo se determina esa cuota alimentaria? Depende de la capacidad del papá y de la mamá y, por supuesto, de las necesidades del niño. Y es que, por ejemplo, una cuota alimentaria de un bebé seguramente no va a ser la cuota alimentaria de un niño que está en el colegio y tampoco va a ser la cuota alimentaria de un adolescente que está entrando en la universidad. Entonces, eso depende de la capacidad del papá, de la mamá y también de la necesidad del niño. En la actualidad, ¿hay algún papá que se acerque a ti y te diga, soy yo el que me quiero quedar con los niños porque la mamá no me parece que sea la adecuada? O sea, ¿qué cifras tienes como abogada tú de hombres que se acerquen a ti y te digan, soy yo el que quiero tomar las riendas de este hogar? Ángela, son muchos los padres que en la actualidad se están empoderando de su rol de papá, porque conozco padres que no son tan juiciosos en su labor,
como madres que tampoco son tan juiciosas y tan responsables. Y reitero, lo que se busca aquí es el bienestar del menor. Aquí los niños no son trofeos, aquí lo que se busca es que el niño tenga derecho a su familia. Y por eso también es muy importante hablar del tema de visitas. En muchas ocasiones escucho a madres o a padres que dicen, es que yo no quiero que ese señor o esa señora vean al niño, pero es que es un derecho del niño. ¿Me hago entender? El niño tiene derecho a ver a su papá, a ver a su mamá. Eso hace parte de su desarrollo integral. Claro, no pueden decir, no, tú no lo ves y primero se aman y después se odian, por decirlo así. Mira, como yo digo, usted sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia. Pero eso no significa que yo deje de ser la mamá o el papá de ese niño. Y ese niño tiene derechos y por supuesto los puedo reclamar. Y muy importante la cuota alimentaria, que muchas dudas llegan sobre eso. La cuota alimentaria puede variarse. ¿Por qué? Y me llegó un caso hace poco de una señora muy querida que me comentaba, Andrea, estoy súper preocupada porque ya mi niño va a entrar a la universidad y no me alcanza el dinero. Y yo le dije, ¿tú cuadraste una cuota alimentaria? Me dijo, sí. ¿La cuota de cuánto es? Me dijo, ya 300.000 pesos. Yo le dije, pero esa cuota está muy pequeña. ¿Cuándo la acordaron? No, hace como 10 años. Pero es que estas cuotas cambian. ¿Y por qué cambian, Ángela? Porque el niño crece. El bebé no va a ser un bebé por siempre. El bebé va a crecer, va a estudiar en el colegio y posteriormente, si él lo quiere, en la universidad. Entonces, las cuotas alimentarias pueden ser objeto de modificación, sin duda alguna. Hay que desmitificar este cuento del vacío, que el hombre cree que, la mujer cree que el hombre no puede y que la mujer es la que puede llenar por completo todo este espacio, esta alimentación, este cuidado, esta crianza. Y ese vacío queda como en la mente de los niños. ¿Cómo podemos solucionar este tema? No, ya como te comentaba, en este caso la Corte Constitucional mencionó que los roles ya han cambiado. Hay padres que están sumamente empoderados y madres también acerca de la responsabilidad que es tener un hijo. En este caso, para las personas que sean curiosas, este fallo lo dio la Corte Constitucional en septiembre del año pasado. Fue muy interesante porque la Corte dice, mire, es que es un buen padre. ¿Y a qué me refiero que es un buen padre? Está pendiente de las notas del colegio, es la persona idónea, es una persona que cumple debidamente con sus obligaciones. Tiempo de calidad, no solamente dinero. Y fíjate que por un argumento como es el género, dijo, no, usted no puede estar con la niña. Entonces tampoco se puede afectar los derechos tanto del niño como de los padres. Tengo una pregunta a Andreita. Hola, mi amor, bienvenida. Cuando el papá es el que está a cargo de los niños y él no trabaja, están separados y a él le correspondieron los niños, la mamá trabaja, ¿está obligada esa mamá a pasarle una cuota al papá? Claro que sí, Janet. Independientemente de la persona que tenga la custodia, sea papá o sea la mamá, la persona que no vive con esa persona tiene que dar una cuota alimentaria, incluso la persona que vive con el niño también. Y fíjate algo muy importante, porque desafortunadamente son muchos los casos donde el papá o la mamá dicen, yo no tengo un peso en el bolsillo, verá qué hago. La ley presume que toda persona devenga por lo menos un salario mínimo. Ojo, esto es muy importante de decir. Y también quiero llamar la atención sobre un caso, y es que cuando yo debo una cuota alimentaria es un tema muy sensible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo le debo plata al banco. ¿El banco qué puede hacer? Me puede embargar hasta la quinta parte que exceda el salario mínimo. Pero ¿qué pasa cuando yo debo una cuota alimentaria? Ojo, señores televidentes. Solo si va a viajar, entonces que lo cogen en el aeropuerto, no, Andrea. Señora, fíjate lo que ocurre. Si yo debo una cuota alimentaria, me pueden embargar hasta el 50% de mi salario. Es decir que Ay, me enteré tarde. Ay, Dios mío, si un señor devenga 8 millones de pesos, le pueden embargar hasta 4 millones de pesos. Entonces llega el señor, va a su quincena, saca el dinero en su cajero y dice, ve, Recursos Humanos se equivocó porque no me consignaron lo que es. Va a Recursos Humanos, pelea y la oficina de Recursos Humanos le va a decir, no señor, es que me llegó un oficio donde le embargan porque usted no le ha pasado la cuota alimentaria a su hija o a su hijo. Y ojo, también en Colombia la inasistencia alimentaria es un delito que da prisión de 16 a 54 meses. Entonces, deber una cuota alimentaria no es deberle al banco. Hay temas muy delicados, Janet. ¿Por qué? ¿Por qué se hace todo esto? Porque es que los niños priman. Yo tengo un bebé de 9 meses, Janet, y mira la responsabilidad que se requiere frente a un niño y los gastos. Por ejemplo, una mamá que no da leche. ¿Cuánto vale la leche? Claro, no sé cuánto cuesta un tarro de leche, pero es costoso. Costosísimo. Entonces, son gastos, los pañales. Y a medida que crece un niño, los gastos van incrementando. Andrea, es que a veces nos da pereza poner tutelas, decimos, no, ¿yo qué me voy a poner a pelear con él o con ella? Tenemos derechos y tenemos que hacerlos cumplir, Andreita. Y me parece muy valioso lo que dices, porque seguramente algún televidente están diciendo, ¿qué puedo hacer?
Entonces, como yo les comentaba, tenemos custodia, visitas y alimentos. Tranquilos, padres solteros, ustedes también pueden exigir la custodia de sus hijos. Pero ¿qué es lo que se debe hacer para fijar esto? Lo ideal es que papá y mamá se acerquen a un centro de conciliación, a una comisaría de familia, para coordinar cuál va a ser. ¿Quién va a quedarse con la custodia? ¿Cómo va a ser el régimen de visitas? ¿Y cómo manejan también lo del alimento? Llegó un papá que no es soltero, pero es papá. Bienvenido. ¿Usted ¿Qué más? Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué ha Andrea. hecho? ¿No somos muy matriarcales a veces? Es decir, ¿damos por sentado que la mamá es la que tiene la razón siempre? Fíjate lo que comentaba ahorita, un caso que me impactó muchísimo. La pareja había vivido junto, nació la niña y se separaron. Y ellos decidieron de mutuo acuerdo, mire señor, usted quédese con la niña. El señor dijo, bueno, yo me quedo con la niña. Tiempo después la señora dice, no, yo me quiero quedar con la custodia y demanda. Y la niña, el año pasado fue el caso, tenía en ese momento 11 años, estaba entrando en esta edad de la pubertad. Uy, qué fuerte. ¿Qué dijo el juez? Como la niña tiene 11 años, está entrando en esta edad de la pubertad, la persona ideal es la mamá, a pesar de que dentro del proceso se daba cuenta que el papá era un buen papá. ¿Y a qué me refiero que sea un buen papá? Que es un tipo responsable, que paga, que está pendiente. Y muy importante para todos los televidentes, dentro del proceso la niña dijo, yo me quiero ir a vivir con mi papá, aunque me regañe, eso lo dijo. Pero la mandaron con la mamá. Pero este caso, Janet, porque era niña, ojo, un este poco caso, feminista Janet, eso. llegó a la Corte Constitucional. Tema ¿Y qué legal. dijo la Corte Constitucional? Algo muy valioso, el hecho del género no puede afectar la custodia. Claro. Y algo muy importante, la voz del niño debe ser tenida en cuenta. Si un niño dice, yo me quiero quedar con mi papá, yo me quiero quedar con mi mamá, hay que escucharlo y hay que tenerlo en cuenta. Esto lo dice el Código de Infancia y Adolescencia y también la Corte Interamericana de Derechos No, es que Humanos. yo conocí tarde a Andrea, porque si no yo hubiera llamado a Andrea hace muchos años, pero hace muchos años también es mi abogada y me ayuda con todo. Andrea, hay muchas preguntas en las redes. Camilo, ¿qué nos tienes? Angelita y Andrea, miren, Panmoto 1986 dice que el hijo de ella no tiene el apellido del padre, no le ayuda para nada. ¿Qué puede hacer? Ahí Mira, está. si no hay un reconocimiento del padre, lo que la persona debe iniciar es lo que se denomina un proceso de investigación de paternidad, que en términos muy sencillos, ¿qué hace la persona? Va ante un juez de familia y dice, mire, yo creo que este señor es el padre de mi hijo, para que a través de la prueba de ADN se pueda decir si es el hijo o no, y ahí obviamente inician las obligaciones. Andrés. Conozco también muchos casos de parejas que llegan, ella ya con hijos, y el padre, el esposo, es quien cría y saca a sus chicos adelante. Posteriormente, de alguna u otra manera, ellos están muy bien criados por su padre no biológico y después el padre biológico regresa. Mira, ¿Cómo Andrés, funcionan ese tipo de cosas? esto lo que tú mencionas es tan valioso y te agradezco porque muchas veces por hacer más, hacemos menos. Es el típico caso, la señora está embarazada, ya tiene su hijo, no, el papá no lo ha reconocido al bebé y el hombre dice, tranquila, yo voy le a reconozco el reconocer a chino. ese mi hijo mío y sacan pecho. ¿Qué pasa? Ustedes están cometiendo un delito porque se está afectando el estado civil de una persona, que da prisión de 16 a 90 meses. Cállate. Este es un delito. Claro, el artículo 288 del Código Penal así lo establece. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice que es mi papá sin serlo, está afectando mi estado civil. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Si usted realmente quiere reconocer a ese hijo como suyo, inicie un proceso de adopción. Pero muchas veces por querer hacer más, hacemos menos. Ay, Dios Así es, mío. Andrea. Lo importante acá, muchachos y Andrea y televidentes, es que los niños son la prioridad. Sí, o sí. sea, los niños por derechos de los encima niños. de la relación de mamá y papá, si se quisieron, si no se quisieron, si se quieren jalar del pelo después. Los niños son la prioridad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Andrea, tus redes sociales para que la gente se pueda comunicar contigo. Ángela, claro que sí, me pueden ubicar a través de mis redes Andrea sociales. Abogada. Abogada Andrea Rodríguez. Espere. Abogada Andrea Rodríguez, ya Anote, mismo la anote. sigo. Yo sé, es que yo ya no firmo ni un cheque sin Todos llamarla. en casa ya saben, si tienen alguna duda pueden escribirle a Andrea y solucionar todos sus inconvenientes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el desayuno y Sebastián nos tiene